reunirnos. Y qué pena, ¿no? Que no están todas. Me hubiera encantado que estuviesen todas, pero como les decía, es normal. Muchas todavía tienen visitas en sus casas. Por lo menos las que me mandaron mensajitos me dijeron que todavía estaban con visitas en sus casas y no iban a poder estar hoy en el grupo. Pero nada, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque nos tocó a nosotros pues podernos conectar y empezar, amén, empezar y seguir hacia adelante. Así que le doy la gloria al Señor, amén, por este tiempo. Y quería compartir, ¿no? Una palabra que ha estado ahí cavando en mi mente. A lo mejor me hubiera encantado como buscar desarrollarla, pero el tiempo y toda la cosa, pero creo que la palabra en sí siempre habla por sí sola, ¿no? Cuando leemos la palabra del Señor, verdaderamente es la que nos habla, es la que nos edifica y nos instruye, amén. Y vamos a estar leyendo este pasaje que es muy conocido, pero que el Señor está hablando muy fuertemente a mi vida acerca de este nuevo empezar, amén, que estamos teniendo nosotros como grupo, amén. Y por eso decía, me hubiera encantado que estuviesen todas, porque verdaderamente pues algo que el Señor está enfatizando, amén, para nuestras vidas en este tiempo sobre todo. Y vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 20, perdón, capítulo 6, y vamos a empezar del versículo 25. Amén. Y dice así, amén, la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, dice, las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, dice, las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, dice, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, dice, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, dice, os diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y esta es la parte, el versículo 33, sobre todo, ¿no? Donde me quiero enfocar, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, dices, os serán añadidas. Amén. Así dice que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Esta palabra del Señor, amén, vemos de que es una palabra que el Señor les está hablando, no a los discípulos, porque yo estaba pensando y decía, es impresionante por qué el Señor está hablando en este pasaje, ¿no? Sobre el afán y la ansiedad. Y es impresionante cómo en estos tiempos es una de las cosas por las cuales nosotros, diría yo, caemos, ¿no? Y a veces pensamos que el afán y la ansiedad es, no sé, el que tengo mucho trabajo, el que, no sé, solo yo lavo los trastes, el que cocino. Siempre pensamos, no sé, en esta historia de María y Marta, que es parte también, porque vemos que una Marta estaba afanada, ¿no? Pero en sí el Señor está hablando más allá de este afán. Porque en sí el afán, ¿por qué el Señor habla tanto del afán? Porque verdaderamente el afán es una ansiedad. Y estamos en los tiempos donde todo el mundo anda como ansioso. Y decimos, mira, la ansiedad, hoy estoy ansioso, hoy estoy ansioso. Y a veces uno dice, ay, no, estoy comiendo como una loca, es que estoy ansiosa. El otro día le decía a Alejandro, ay, estoy ansiosa, estoy comiendo demasiado. Pero verdaderamente, ¿sabes qué? No, el Señor no está enfocándose realmente en este tipo de ansiedad. O sea, está hablando de una ansiedad que te roba
tu enfoque. Una ansiedad, o sea, el afán es un tipo de ansiedad que te desenfoca totalmente, o sea, divide tu mente. Divide tu mente, paraliza tu mente, o sea, a tal grado que nos lleva a preocupaciones excesivas, donde el enemigo toma ventaja de esto. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos enfocarnos en lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que, o sea, el Señor mira la necesidad que hay en su pueblo? El Señor mira cómo su pueblo está tan desenfocado, pensando, y por eso leí todo el versículo para que pudiéramos entender de que el reino de Dios no se trata ni de comida ni de bebida. El reino de Dios no es política, el reino de Dios no tiene que ver nada con lo que estamos ahora mismo, con lo que vivimos en estos tiempos, no, sino que el reino del Señor va más allá de todo esto. O sea, incluso va más allá de tu salvación, va más allá de la iglesia, va más allá. Va, el reino de Dios tiene que ver con que nosotros no nos enfoquemos en nosotros mismos, sino que nosotros nos podamos enfocar en otras personas. Porque cuando el Señor vino a esta tierra, Él no se enfocó en Él, en pobrecito yo, mira lo que me está pasando, Señor, mira, no, no, Él se enfocó en la necesidad que había en las demás personas. Sí. Y ¿por qué el enemigo, o sea, trata de desenfocarnos de esta manera, trayéndonos, o sea, el señor afán se encuentra impresionantemente en todo. Porque, o sea, en la salud, que si unos se preocupan por la salud, otros están preocupados por la riqueza, otros están preocupados por, no sé, por mi futuro, otro en las familias. El señor Mm, afán está metido en todos los lados de nuestras vidas, en las amistades, en los amigos, en las relaciones, en todos lados. Se cuela por todos lados. ¿Por qué? Porque es una arma poderosa en las preocupaciones, en el trabajo, en esto, lo otro, en todos lados. ¿Por qué? Porque es una arma poderosa que el enemigo usa ¿para qué? Para paralizar tu mente, dividirla totalmente al punto que no te deja buscar de la presencia de Dios, no te deja... ¿Por qué motivo el Señor habla? O sea, yo estaba leyendo este pasaje y veo que como en tres partes dice, no afanéis, no afanéis, no. Hay cuatro veces que dice ahí, no afanéis. El Señor está enfatizándonos en que nosotros no nos afanemos. El otro día estaba leyendo, no sé, ahí en esas cosas que te salen en Facebook, qué sé yo, una frase que dice, haciendo un paréntesis, no, le dice un pajarito a otro pajarito, le dice, ay, yo quisiera entender por qué los seres humanos se preocupan tanto. Y entonces dice, siempre están preocupados. Y le dice, responde el otro pajarito y le dice, lo que pasa, le dice, es que ellos no tienen un Padre celestial como tú y como yo. Yo dije, ¿cómo? Claro que nosotros tenemos un Padre celestial. Lo impresionante es que nosotros, la ansiedad es impresionante o el afán, cómo nos lleva a desenfocarnos a tal punto que de ahí es donde proviene lo que es la incredulidad. Por eso es que el Señor habla tanto de esto, porque nos volvemos incrédulos. Esta es la raíz. Mira, cuando uno está afanado y nuestra mente no está en las cosas del Señor, en el reino de Dios, en lo que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos. Por eso es que él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas, dice, y todas estas cosas, dice, o serán añadidas. ¿Cuáles son las cosas? Las que hablaba antes. La comida, el vestido, las cosas porque no es que tú no puedas tener cierta preocupación. El problema es cuando tú ya lo llevas a un grado de excesividad al punto que no te deja ni buscar del Señor. No te deja ni buscar de la presencia de Dios. Cuando hay un pensamiento que viene a tu mente, una preocupación, no importa de qué índole sea, y te saca de confiar, de tener paz. O sea, realmente si nos ponemos a ver, viene a robarte la paz, viene a robarte el gozo,
viene a robarte esa quietud en la que el Señor quiere que nosotros reposemos en Él y nos saca totalmente. Es una arma que el enemigo usa para mantenernos totalmente fuera de lo que es el reino de Dios. Es la voluntad del Señor de que nosotros busquemos, dice, primeramente su reino, su justicia. Y dice, porque a ver, ¿de qué sirve de que nosotros nos preocupemos cuando dice, allá en el versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros, dice, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie. No podemos hacer absolutamente nada. Y es aquí donde muchas veces cuando yo he hablado con mi esposo y que les ha dicho, no, que Rosita no se preocupe, esto yo le he dicho, Alejandro, a ver, si ese problema que tenemos ahora mismo pudiéramos solucionarlo, está bien porque le demos pensamiento, pero cuando llega a un punto que no podés, no está en tus manos, no puedes hacer nada, ¿sabes qué? Suéltalo y déjalo en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuán importante es, mis hermanos, que nosotros aprendamos, amén, a confiar en el Señor y depositar. Por eso es que Él dice que traigamos nuestras cargas delante de su presencia. O sea, en esta palabra yo veía que el Señor les está exhortando, el Señor nos está exhortando a que toda carga nosotros la dejemos en sus manos y aprendamos a descansar en Él, a confiar en Él, que Él tiene cuidado de nosotros y que Él se va a glorificar en cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Y no dejemos de que la ansiedad, el afán, o sea, no nos lleven a un punto donde decaemos espiritualmente, donde verdaderamente son, o sea, el reino de los cielos dice que es para los valientes, es para las personas, ¿me entiendes? Que verdaderamente son esforzadas, valientes, que, o sea, el reino de Dios es para personas que verdaderamente buscan su presencia, o sea, hay una condición, buscar de su presencia, buscar de su rostro. Eh, no es para aquellas personas que verdaderamente son, ni quieren orar, ni quieren buscar del Señor, se mueren o se ahogan en sus problemas, en sus necesidades, pero no buscan del Señor. Eso no, eso es como, ¿cómo podría decir? Es nuestra, como cristianos, es nuestra obligación, debemos nosotros, es nuestra responsabilidad de buscar del Señor, de buscar de su presencia, de buscar las cosas verdaderamente que son del reino, que el Señor quiere que nosotros hagamos. No enfocarnos en nosotros mismos, sino enfocarnos en la necesidad del otro. Yo estoy segura que todos nosotros conocemos personas, ¿me entiendes?, que necesitan del Señor. Y ese es el reino de Dios. El reino de Dios, mira, está en nosotros. Porque el poder de Dios está en nosotros y mora en nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros llevemos ese reino y lo llevemos a aquellas vidas que no le conocen. Y yo quisiera verdaderamente que este año nosotros como grupo, ¿no? Nos pudiéramos enfocar en eso, en traer almas, en ver la necesidad de tu hermano, ayudarlo, ¿me entiendes? Orar con esa persona. No importa si esa persona en ese momento, no sé, no conoce del Señor, no es cristiano, no importa. Si tú ves una necesidad en esa persona que está pasando, mira, que le puedas tomar la mano y decir, mira, vamos a orar. Vamos a clamar al Señor. El Dios que yo sirve responde. Me ha respondido a mí, se ha glorificado en mi vida. Yo quiero que también se glorifique en la tuya. Y predicar a Cristo, presentarles al Señor. Ese es el reino de Dios realmente. ¿Me entiendes? Enfocarnos en lo que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en su reino. Dice, y que después Él se va a ocupar de las demás cosas. ¿Y cuáles son las demás cosas? Nuestras necesidades, nuestros problemas, las cosas que estamos pasando. El Señor está en control de todo eso. A Él no se le va nada de sus manos. Y es lo que el Señor, a ese punto es que el Señor quiere que nosotros lleguemos a descansar en Él, a dejar nuestras cargas en Él y no quedarnos
pegados en un problema, pegados en un asunto. No, sino que las traigamos a Él, se las presentemos a Él. Él lo dice, venid a mí, dice los que están cargados, cansados. Dice, yo los haré descansar. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a descansar en Él, a depositar todas nuestras cargas en Él y enfocarnos en lo que verdaderamente el Señor quiere que hagamos, que busquemos, dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas pues vendrán después por añadidura. Eso es lo que yo quisiera que este año nosotros pues nos enfoquemos en buscar primeramente del Señor, en buscar de su presencia. Vamos, no sé, busquemos orar más, busquemos ayunar más, leer su palabra, enfoquémonos en buscar más de su palabra. ¿Por qué? Porque y les voy a decir, hermano, es impresionante, pero cuando nosotros estamos enfocados en el reino de Dios, cuando nosotros estamos enfocados en el Señor, mire, olvídate, no estás con esa preocupación y esa ansiedad que el enemigo quiere atrapar tu mente. No, ¿me entiendes? No importa lo que estemos pasando, pero vamos adelante en el nombre de Jesús. No nos amedrentamos, no nos echamos a llorar, tú sabes, estamos confiando en el Señor. Porque, ¿qué es lo contrario? O sea, de uno no confiar en el Señor. O sea, verdaderamente, cuando nosotros no confiamos en el Señor, la palabra del Señor nos dice, esto no agrada al Señor. El que nosotros no confiemos en Él, no depositemos nuestra confianza en Él. So, yo verdaderamente esto es un poco corto porque nuestro hermano también Alejandro va a compartir con nosotros. Queremos hablarles un poquito acerca de lo que quisiéramos, ¿no? Que hiciéramos este año como grupo. Y, y bueno, hasta aquí llega mi parte, ¿no? De compartir esta palabra y quisiera verdaderamente que quede en nuestros corazones, ¿no? Buscar del Señor. Este año, Amén. meterle caña, buscar de la presencia de Dios y vamos a ver maravillas y vamos a ver cosas grandes en nuestras vidas, pero rindámonos al Señor. De una vez por todas ya rindámonos al Señor y busquemos de Él. Y Él se va a glorificar en nuestra vida. Él lo dice, primero lo que tenemos que hacer, Él nos da el consejo. Busca a mí primero, dice, búscame a mí primero. Hagamos esto, mi hermano, y vamos a obtener victoria en nuestras vidas. Así que, hermano Alex, Bueno, hermana Rosy, Dios es bueno, amén. amén. Estamos de verdad entusiasmados, motivados para empezar este año 2026 con la bendición del Señor primeramente, ¿no? Pero también tenemos que cambiar ciertas modalidades, como todo, ¿no? Requiere un ajuste, requiere, no sé, apretar un poco una tuerca por aquí, otro tornillo por allá, aflojar por aquí. Y una de las cosas, pues, que veo que es un mensaje consistente en nuestra vida es esa búsqueda, ¿no? Del reino de Dios y su justicia. De hecho, Amén. ayer precisamente yo estaba dando una clase de discipulado para la gente de nuestra iglesia y hablaba del nacimiento del Espíritu, naciendo del Espíritu. Ahora, los hijos de Dios, cuando venimos al Señor, tenemos que nacer del Espíritu. Para Amén. aprender a comprobar la voluntad de Dios, tenemos que conocer esa vida del Espíritu, esa vida eterna, amén, que el Señor nos invita a disfrutar desde el momento que conocemos al Señor. No es una cosa que nos espera después de muerto, pero la nueva vida requiere muerte a lo terrenal, amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a identificar qué alimentamos más. O el cuerpo, nos engordamos más. Nos preocupamos más del dinero, de la cuenta de banco, de las posesiones materiales, porque esas son las cosas que nos llenan, las cosas que nos bendicen, las cosas que nos dan sentido y nos dan identidad y nos dan propósito, lo cual todo es una tremenda y eterna falsedad. El Señor dijo, Dios sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, amén. Entonces Él te manda hacer algo, te manda a buscar. Y aquí es donde quiero concentrarme antes de entrar a lo que queremos hablar ya de grosso para el año nuevo. El verbo griego, ahí en ese versículo, en Mateo 6:33, es zeteo, con Z, zeteo. Y de ahí viene la palabra escéptico. Y eso es un verbo fundamental griego que se usaba mucho
o sea, tiene un origen clásico, filosófico. En los contextos bíblicos habla de una búsqueda activa y con propósito. Entonces, se usaba más que nada en filosofía cuando los filósofos balanceaban argumentos, los ponían, o sea, los equilibraban, ¿no? Y miraban qué argumento pesaba más que otro. Entonces, ellos buscaban la verdad. De ahí viene la palabra seteos, de buscar, de buscar, pero no estamos hablando como que buscas para no encontrar, todo lo contrario, se busca para encontrar. Entonces el propósito de toda búsqueda es encontrar, amén. Y aquí es donde la Biblia, o sea, Pablo usa, no Pablo, perdón, en este caso es Jesús, usa el mismo verbo vamos a decir, buscar con ahínco para encontrar. Y tiene que ver con lo que está perdido, lo que se ha perdido, no lo que está evidente a la vista humana, no lo que está, vamos a decir, fácil de encontrar. Fácil de encontrar son no sé, son ¿cómo se llaman esto? Las ofertas y ¿cómo se llama esto? Los deals, ¿no? Que tenemos, las buenas ofertas que tenemos en el supermercado. Eso es fácil porque siempre tienen letrero grande. Dice, compre uno y llévese otro gratis. La libra de pollo, 1,99 la libra. Las cosas que son fáciles de encontrar, el mundo te las propaganda con una facilidad increíble. El sexo es fácil de encontrar, la maldad es fácil de encontrar, los vicios. Mire, los letreros de los lugares donde las mujeres danzan exóticamente, esos clubes de caballeros, tienen una clase de anuncio afuera, pero por favor, en todas las carreteras usted ve a una mía, está el cuartito rosado, tres cuartos de mía, el cuartito rosado, media mía, llegó al cuartito rosado, de repente está enfrente del cuartito rosado porque Las ¿cómo luces. se llama? La manera que lo propagandan es tan, es como brutal, ¿eh? Es contundente, es hasta que hacerte caer. Entonces, las cosas fáciles se encuentran porque hay letreros muy rápidos, pero el reino de Dios no. El reino de Dios implica una búsqueda constante. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás balanceando argumentos? Tienes que estar enfocado. Tienes que estar enfocado en lo que dice tu mente. Y ese es uno de los ejercicios donde más fallan los cristianos. Me está yendo mal. El día amaneció atravesado. Como dicen los cubanos, hoy el horno no está para galletitas. No estamos de buenas pulgas. Algo nos está yendo mal y de repente eso hizo tu día. Aunque dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores en Cristo, hoy me siento que no puedo. Entonces ese argumento ganó tu mente. Y si gana tu mente, ganó tu día. Y si tú empiezas a ver cuántas cosas el enemigo tira a tu vida, a tu mente, engaños, pequeños compromisos, mira, miente por aquí, no le digas toda la verdad. Mira, vamos a hablar mal del hermanito, pero no, Dios sabe que estamos analizando la situación. No estás analizando nada, estás chismeando. ¿Eh? No estamos medio exagerando, estamos mintiendo. O sea, si nos ponemos a ver esos pequeños compromisos, el enemigo de repente tiene toda la potestad de tenernos apresados en un pensamiento de condena. ¿Por qué? Porque no logramos salir de eso. Multiplica eso en todas las áreas de tu vida. ¿Quién no quisiera tener, no sé, $30,000 en el banco para rehacer la cocina y poner todos los trastos nuevos y poner todos los muebles nuevos y poner cuadros lindos y pintar la casa? Es más, no pintarla yo, mandarla a pintar y pagarle a alguien. O sea, ¿quién no quiere tener dinero para esas cosas? ¿Quién no quiere tener un carro del año? ¿Quién no quiere tener, no sé, dinero para ir de vacaciones? Pero no te pueden quitar el sueño esas cosas. No te pueden quitar el sueño el no tener más dinero del que ya tienes. No te puede quitar el sueño el que tú no puedas, no sé, regalarles más regalos a tus hijos. Llega un momento donde tú tienes que tomar, o sea, la batuta de tu vida espiritual. La tienes tú, no la tiene el enemigo. ¿Por qué? Porque el que está buscando las cosas de Dios eres tú. Entonces tienes que aprender a deliberadamente decidir qué hacer por el reino y tomarlo como prioridad. Entonces, la prioridad tiene que ser el reino de Dios y su justicia. El resto, el Señor lo añade.
Un ejemplo, yo hoy tenía la oportunidad de salir 3 horas antes del grupo para ir a hacer Uber, pero se enfermó el hermano Lugo y fui al hospital y le dieron de alta. Entonces, ay Dios, pero yo sé que él vive a 5 minutos del hospital. Oye, mi hermano, ¿qué pasó? Voy para su casa a orar por usted. Ese es un par de viejos ya octogenarios que están, ya, su hija vive en Panamá, el otro hijo vive en North Carolina, nietos viven por allá, son bisabuelos, pero están solos. Ellos aquí no tienen una persona que los visite, que le lleve un pollo frito y coman con ellos. Ellos, no sé, él llegó al hospital con un dolor de estómago, terminó siendo el corazón, no era el corazón, era el estómago, estaba indigestado, eso era lo que tenía. Pero a esa edad se preocupó y pensó que estaba teniendo un ataque al corazón. Ahora, el hecho que yo llegué a orar por él y lo visité y nos quedamos 2 horas chismeando, hablando, locuras, babosadas y tonterías y después oramos y le hice el día. Ella me dice, eso, hermano, valió para nosotros muchísimo una visita. Mira, no llegué a orar, a hablar de la Biblia, a darles un curso bíblico, nada que ver. Llegamos a hablar de todo un poco, qué le pasa y comer, qué está comiendo, qué no está comiendo. Y la señora dice es que él come chicharrón, pero el chicharrón no es malo. No sé, es malo cuando tienes problemas de, no sé, de colesterol, creo yo, y de sal, ¿no? Pero ya a esta edad, imagínate, después de los 80 vivimos prestado. Ya, te moriste por un chicharronazo, pero te comiste el chicharrón. Pero no se va a morir. ¿Ya? Entonces, mira, la obra de Dios implica tiempo. Yo sé que 2 horas fueron 2 horas de visita que yo pude haber trabajado. ¿Me hace falta el dinero? Amén. Pero yo tengo una satisfacción mayor que los $20 adicionales o los 30, los 40, los $60. Mira, el reino de Dios no tiene ese valor monetario. Porque nosotros traemos las peticiones al Señor y nuestras peticiones tienen, ¿cómo se dice? Fecha de vencimiento. Tenemos que tener una respuesta de aquí al 5 de enero, porque si no, no pago la renta a tiempo. Tengo que tener los chavos el 27 de enero, tengo que renovar el seguro y el 31 tengo que pagar otra vez la renta. Y si tú le pones a ver todo lo que nosotros tenemos delante del Señor, nuestras peticiones tienen alguna fecha, algún calendario, un mes, una semana, 6 meses. La sanidad tiene también esa fecha. Todo está en una métrica que nosotros le llamamos tiempo. Pero cuando tú traes tus peticiones al Señor, tú no las traes con tu tiempo, las traes delante de Él. Él es el Dios eterno. Su tiempo es eternidad. Él está sobre tu calendario y sobre tu métrica. ¿Qué te parece? Y Él va a hacer lo que Él va a hacer cuando Él quiera. Es más, no tiene que hacer. Pero si Él decide hacerlo, va a ser bajo sus términos y va a prosperar su voluntad, porque Él sabe lo que es mejor para ti y para el resto de la gente que está alrededor de ti. Entonces nosotros vamos a desprendernos un poco de la urgencia, ese estrés que dice Rosy, esa ansiedad, no es otra cosa que el estrés. Y vivimos en un tiempo de la vida donde no podemos tolerar el estrés, tenemos que resolverlo. Y ahí es donde está el problema. Mira, una de las cosas que tiene la sociedad hoy en día es que todo es automático, todo es expreso, todo es microwave. En 1 minuto y medio tiene que estar la taza de café caliente. Si no está caliente, lo voy a tener que poner en en la estufa de gas y va a tomar 5 minutos. 3 minutos y medio más del tiempo que yo tengo permitido para tomarme mi café caliente. Cuando no tienes microwave, lo que tienes es una estufa, gloria a Dios por la estufa. No es automático, es esperar unos minutitos más. Pero ¿qué pasa? Cuando tú aprendes a lidiar con la frustración, aprendes a dominar tus emociones. No te domina el estrés a ti, lo dominas tú a él. El Señor, ¿cómo es la palabra que estabas usando, Rosy? El Señor ansiedad, no era el Señor ansiedad, el Señor que lo tenemos metido en todo. Afán. El señor Afán es Afán. especialista en sacarnos de tangente, nos saca completamente de la bola. No sabemos por qué está pasando lo que está pasando y nos descontrola y nos destabiliza el afán. Bueno, ese estrés
Lo tienes que aprender a manejar. Y la única manera que tenemos para manejarlo se llama buscando el reino de Dios y su justicia, buscando hacer lo correcto para Dios. Y lo correcto para Dios es que nosotros aprendamos a descargar y estar en paz con Él. El café no te puede quitar la paz. El café instantáneo no te puede quitar la paz. Ponla esa misma fórmula en todas las cosas de tu vida. Entonces, ¿qué ha pasado con el grupo? Y aquí es donde vamos a llegar al hoyo, al meollo de la situación. ¿Ha crecido? No. ¿Estamos invitando? No. ¿Estamos discipulando nuevos? Uno. Podemos tener 5, podemos tener 2, 3 al mes. Podemos abrir este canal para 6, 7, 16 personas más y tener 30. Entonces vamos a hablar de metas. Todas las metas vamos a hacer algo. Vamos a aprender a hablar de Dios, del Señor y traerlo al grupo. Mira, ¿tú estás yendo a una iglesia? ¿No estás yendo a tu iglesia? Sí. Ok, no importa. Mira, los miércoles tenemos este grupo. Es un grupo de alcance, como tú lo quieras llamar, un grupo de discipulado, un grupo, una reunión para orar y predicar la palabra, te va a bendecir. Trata de buscar gente que no está yendo a la iglesia, que está separada. Trata de buscar gente que no conoce al Señor y que tiene el tiempo de conectarse a las 3 de la tarde, hora este, ¿no? Trata de que sea, hazlo intencional. Hazte una lista de las personas que tú conoces, la peluquera, la cajera del supermercado, el señor del bus, no sé, las personas que tú conoces, vecino, alguien, uno que tú le vas a hablar al mes y por un mes le vas a hablar y le vas a hablar Si esa persona llega al grupo, fenomenal. Si no llega al grupo, fenomenal. El segundo mes, busca otro y busca otro. Está comprobado que por cada 100 personas que tú le hables, 4 te van a hacer caso. Entonces vas a recibir 96 no. ¿Qué te parece si esa fórmula tú la usas como tu propósito de buscar el reino de Dios y su justicia? Y lo vas a hacer para el reino, no lo estás haciendo para crecer la iglesia local de nadie, estás haciendo para crecer el reino de Dios. Amén. Y ahí vamos a meterle caña todos los meses, vamos a ponerlo en el chat. Ok, yo, Katy, estoy hablándole a Maritza. Maritza trabaja conmigo. Yo la estoy invitando. Vamos a orar y todo en nuestro rol de oración y ayuno que tenemos mensualmente, vamos a incluir a Maritza, la amiga de Katy, y a Juan, el amigo de Alejandro, y a Rosita, la amiga de Rosita, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a orar por esa gente y vamos a ver la mano de Dios. Y usted me va a contar un cuento de que termine este año, si pudimos o no pudimos crecer este grupo. Esto lo vamos a poner escrito y lo vamos a mandar por el chat para que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo, todo el mundo se involucre en querer dar a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo voy a decir por qué. Porque si hay una cosa que el Señor va a respaldar siempre, es la búsqueda de nuevas almas que vengan a su reino, que vengan a los caminos del Señor, que conozcan este precioso evangelio de la gracia, de la paz. El evangelio no sé cómo decirlo, es como nuestra seguranza, nuestra garantía de resultados. El evangelio es resultados contundentes. El evangelio sana. El evangelio restaura, el evangelio cambia el corazón del hombre, cambia el destino de una familia. Perfecto aquí ninguno somos, perfecta nuestra vida, ninguno la tiene, todo nuestro entorno es perfecto, no, es muy imperfecto, pero en medio de toda esa imperfección tenemos la bendición de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocar que no somos nosotros el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir es Cristo. Lo único que podemos hacer nosotros es enseñarle a hacer lo que nosotros hacemos, a buscar del Señor, ir a la iglesia, congregarse y hacer lo mismo que hacemos, que tú busques también a otro. Esa es la única manera que la iglesia crece. Mire, yo estoy leyendo ahora, estoy haciendo una clase estoy dando una clase de cómo preparar mensajes bíblicos, homilética. Y la homilética es un arte que se aprende, ¿no? Aprender a hablar en público, pero te remonta siempre al ejemplo bíblico. El ejemplo bíblico de la homilética está en Hechos. El libro de Hechos es la predicación del Evangelio, todo el libro de Hechos. Entonces estuve leyendo al principio, pues, porque habla
acerca de cómo era la predicación de los primeros apóstoles, ¿no? Y habla de Esteban, que fue, ¿cómo se llama? Martirizado, ¿no? Em, Luego habla de Felipe. Felipe predicó en Samaria y fueron miles los que se convirtieron por la predicación de un Felipe, de un hombre. Ese fue el que bautizó al etíope, ¿se acuerdan? Felipe. Y dice que cuando él había ya, la gente dice que confesaba a Jesús como su Señor y Salvador y se bautizaban. Entonces vinieron dos de los apóstoles mayores, ¿no? Pedro y Juan, porque ellos eran obispos en ese tiempo, ¿no? Entonces ellos supervisaban la obra nada más. Y se fueron a Samaria y se quedaron con la boca abierta de ver cuánta gente se había convertido al Señor. Dice que ellos oraban para que ellos recibieran al Espíritu Santo. Esas tres cosas, confesar a Cristo, bautizarse, amén, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recibir al Espíritu Santo. Esas tres cosas constituyen el reino de Dios y su justicia, nada más. El resto que tú te quedes en la iglesia 5 años, 10 años o 30 años es adicional, eso es para tu bien. Pero a la hora de los mameyes verdes, la iglesia, con esas tres cosas, con esos tres fundamentos, ya tú tienes una iglesia, ya tú te constituiste en la iglesia de Cristo. No necesitas mucho conocimiento, lo que necesitas es atrevimiento, lo que necesitas es ganas de crecer el reino de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y no podemos estar inactivos, no podemos estar recibiendo solo nosotros y no aprender a dar lo que por gracia recibimos, vamos a dar por gracia. Amén, lo que hemos recibido. Y yo creo que eso es lo que va a cambiar un poco la rutina, la monotonía. ¿Por qué? Porque se presta para, no sé, es que me siento triste, porque pero nadie me ha llamado. Es que no oraron por mí y me dolía la rodilla. Da lugar a eso, el no crecer. Entonces llega un momentito donde nos hastiamos y lo que más, ya viene Mayra otra vez a hablar. Eso es lo que, eso es lo que provoca. Ay, Angelina siempre pone la misma canción. Ay, Rosita siempre está predicando, pegando gritos. Y empiezas a criticarlo todo porque estás en Es más, no hay nada dinámico, no hay nada nuevo. Y nosotros estamos llamados a andar en novedad de vida. Y la novedad de vida, mi hermanito, no es tu vida, está hablando de la vida del reino de Dios. Está hablando de la vida de la iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo. La vida verdadera es la que tú das. No es la que tú recibes. Andamos en novedad de vida. Novedad de vida es, mi hermano, es que hay nueva vida en el cuerpo. Y el cuerpo no solo soy yo, somos miembros de un mismo cuerpo. Pero entre más vida traigamos al reino de Dios, más felices somos. Garantizado. Así que las reto, amén, me reto yo mismo también empezar a invitar gente a este grupo. No sé, yo me quedo sorprendido cuánto tarado es un influencer hoy por hoy en las páginas sociales, en las redes sociales. Y yo me quedo, ¿cuántos tarados siguen al tarado? Es más impresionante. Entonces vemos que la gente, no sé, no todo el mundo tiene criterio, no todo el mundo sabe lo que está oyendo, o es más, no importa, es bonita, es bonito. Eso es lo que la gente hoy sigue. Pero a la hora de la hora nosotros tenemos una palabra sazonada del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, la palabra de verdad que es capaz de cambiar el mundo. Así que... no sé, vamos a hacer la locura de propagar esto, de incendiar el mundo con la palabra de Dios y meterle verdaderamente, no sé, esfuerzo, em, entereza. No sé, yo creo que si hay algo que lo supera a todo es el Evangelio y verdaderamente hacer algo diferente este año. Rosita y yo hemos estado hablando mucho. ¿Qué podemos hacer para cambiar? Bueno, invitar. Invitemos. Ahí es donde Rosita y yo hemos sido buenos toda la vida. Hemos sido buenísimos invitando a gente a la iglesia. Ok, invitémosles al grupo, no sé. Yo a este grupo le digo Milán. Ministerio Internacional Luz a las Naciones, Milán. Los vamos a invitar a Milán. Cuando dice a Italia, bueno, más o menos, pero es mejor, es en una Italia celestial. Ahí tú vas a ver no la fuente de Trevi, pero la fuente de vida. Amén. Y vamos a meterle caña a eso, a ver cómo nosotros terminamos el año 2026. Yo espero que sea mejor que el 2025, que fue bueno con todos sus desafíos. Así que mis hermanas, los dejo con esto. Y bueno, dejamos ahí, no sé si nuestra feroz líder Rosita va a seguir hablando. Angelina, tú tomas la batuta, dinos qué va a pasar ahora.
Bueno, Me creo que está. sentaste. Ya estamos bien, estamos en tiempo, ya son las 4 de la tarde. No sé si alguna quisiera como aportar ideas, es muy importante, ¿no? De qué podemos también hacer. Lo puedes poner en el chat, si ahora mismo a lo mejor no tienes em, qué decir, o sea, en cuanto a pensar cómo podríamos expandir, ¿no? Este grupo, pero puedes poner en el chat tus ideas. Di, mira, yo creo que sería bueno si hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos, como decía Alejandro, el grupo un poquito más dinámico, no sé, ideas, ¿no? Para que crezcamos.